Creo que a 6 días del comienzo o del estreno de Predator Badland en cines, cabe recalcar ciertas cosas que debes de saber antes de ver la película. Y una de ellas es qué películas son canon dentro de este nuevo universo, qué películas no lo son, qué debo de saber para ver Predator Badland, qué debo no saber para ver Predator Badland, me sirven los juegos, no me sirven los juegos. Bueno, en este video vamos a cubrir todas esas preguntas, vamos a explicarte absolutamente todo, qué debes de ver, qué no importa que no veas y hasta dónde estamos en el canon con Dan Trachtenberg. ¿Cuál es el verdadero canon de Dan Trachtenberg? Bueno, lo vamos a ver en este video, quédate hasta el final porque Badland trae sorpresitas. Bueno, como todos ya sabemos, lo más famoso en este mundillo es de la franquicia de Predator, es el ser alienígena que se nos presenta en Predator Badland con una nueva perspectiva, una nueva imagen, un nuevo punto de vista del depredador Jauja que no habíamos tenido anteriormente en ninguna de las entregas anteriores que tuvimos, tanto en plataformas de streaming como en cine. No habíamos tenido este punto de vista desde el Jauja para ver cómo se desenvuelve un Jauja desde su nacimiento prácticamente, su crecimiento, su desarrollo, su aceptación y cómo adquiere rango dentro de este mundillo de los Jaujas, ¿no? Pero para llegar ahí tenemos que saber qué es lo que realmente está tomando en cuenta Dan Trachtenberg a la hora de hacer esta película o todas las películas que nos va a presentar a lo largo de su proyecto o trabajo, porque al final está comenzando prácticamente por lo que tendemos a trabajar en la franquicia de Depredador. Sí, después de 3 películas está comenzando, sí, porque el éxito de esta película depende mucho de los futuros que se nos presente con Dan Trachtenberg y creo que no va a parar con Predator Badland. Estoy totalmente convencido de que no va a parar con Predator Badland. Primero que nada, y lo principal, es que todo nace por Predator 87. Predator 87 creo que siempre va a ser el artícipe de todo este mundillo de los Jaujas. Es el comienzo de todo. Es la primera vez que vemos a una criatura de esta magnitud, en este caso en la tierra, queriendo cazar para buscar víctimas honorables, ¿no? Que cumplan con el código que ellos cumplen, que satisfaga sus deseos de quererse superar con los notables estos que aparecen o que ellos escogen para retos al final de la película. Y comenzamos con el cazador de la jungla. Vemos a un Dodge, vemos a un grupo de soldados, ¿no? Que parecía que fuese una película bélica al principio, con tanta guerra, con tanto aquí, tanto allá, y es que hasta la hora de película no vemos prácticamente al depredador, lo que insta a pensar de que la historia fue bien llevada desde todos los puntos de vista y por eso es considerada totalmente canon. Al principio vemos que llega una nave a la Tierra y de ahí parte todo, ¿no? Con el cazador de la jungla, que ya sabemos cómo acaba. Dodge termina venciéndolo por trampas y por, podríamos decirlo, por inteligencia ante un depredador que se limita bastante a la tecnología, aparte de que es un ser mucho más grande que un ser humano, tiene mucho potencial para poder derrotar a los humanos, ¿no? Al final su tecnología tiene mucho que ver y sin ella pues están como que más limitados, ¿no? Lo podemos ver cuando se quitan su biomáscara, que cambia absolutamente todo. La segunda película que debes de considerar es Predator 2. La segunda película que debes de considerar es Predator 2. Es lo que sabemos hasta el momento. En este caso, con Predator 2 pasa una gran diferencia. Deciden obviar el hecho de la jungla, deciden saltarse ese momento, ¿no? Con la ciudad de Los Ángeles, con una época dominada prácticamente por las pandillas allá por los 90, donde estaba la zona de Los Ángeles muy fuerte en absolutamente todas las áreas, muy difícil. Sin embargo, así se llevó a cabo lo que es esta película, Depredador 2, que tiene su vistazo en Los Ángeles, en la ciudad, algo diferente a la jungla, totalmente diferente. El depredador en otro ambiente totalmente, o sea, nada que ver con la jungla. Pero lo positivo de esto es que nos deja ver o nos deja apreciar un poco más del lore de los depredadores, donde podemos ver que tienen más acceso a más armas, donde podemos ver al final de la película que hay grupos de depredadores que trabajan juntos, que son llamados clanes en el universo expandido, ¿no? No lo hemos visto en películas, no se ha llevado a cabo películas, no sé si es que por ahí quiere llevarnos Dan Trachtenberg para mostrarnos por primera vez este grupo de clanes en live action, ya que solo lo hemos visto en universo expandido, en cómics y todo lo demás, no se han visto nunca en película. Por eso es que el fandom ha estado muy dividido, porque al final, si no presentamos esto, por ejemplo, al fandom, todas aquellas personas que han leído todo el universo expandido, pues tienen razón a cabrearse, ¿no? Porque al final todo esto no lo están tomando en cuenta Dan Trachtenberg.
Y él siempre dijo, ¿no?, que para él lo importante eran las películas. Y lamentablemente la gente que se queja todavía no se entera de nada, porque al final de él lo dijo desde el principio, desde Prey, incluso, que recanoniza, porque vamos a ella, que es la tercera película que debe de ver, que es la primera en su historial. Él recanoniza varias cosas, ¿no? Y una de ellas es a Rafael Adolini. El Rafael Adolini que conocemos por Predator 1718, con Greyback desaparece prácticamente, y aquí comienza el delirio de absolutamente todo el mundo, ¿no? Aquí comienza como que a cambiar toda la perspectiva del escenario que conocemos con la saga de Depredador. Todo el universo expandido vemos que se va dejando como que marginado ya, porque tenemos un punto diferente de vista partiendo de lo que nos quiere presentar Dan Trachtenberg, ¿no? Bueno, Rafael Adolini es descanonizado, se crea un nuevo Rafael Adolini, que son de estos franceses que estaba en busca de pieles de búfalos en su momento con los comanches, y tienen este encuentro con el depredador, ¿no? Al final, pues, Adolini es el que le da la pistola, pero más sin embargo no tenemos un trasfondo de la historia de cómo Rafael Adolini la obtiene. Creo que nunca nos vamos a enterar de esto. Y se reescribe la historia para Rafael Adolini, ¿no? Que al final viene a tomarse en cuenta nada más lo que las historias de Dan Trachtenberg nos están contando, ¿no? Prey es una película que llegó a live action, no llegó a live action, perdón, que llegó a la plataforma de streaming, y sorprendió a muchos por la adaptación que tuvo. Creo que siguió la misma secuencia, porque Dan estaba comenzando en su momento, sigue la misma secuencia de Predator 1, de Predator 2, en donde el depredador busca a alguien con el quien darse a los guantazos al final. Y nos presentan mucho más lore también, nos presentan duelos de entre yaguas y animales contra un oso, lobo, o sea, se ve bastante variedad en esta película, lo cual se agradece, porque al final vemos a un depredador que es inexperto en la caza, ya que es su primera cacería en la tierra, tal como nos lo pusieron en los títulos, y creo que abarca mucho más de lo que Dan nos quiere mostrar, ¿no? Bueno, después de Prey, al final de Prey, hay escena postcrédito, hay escena de escena postcrédito como animada, ¿no? En donde vemos de que unas naves vienen a la Tierra, y se ve que van a por Naru, o van a verla, o van a visitarla. Y en su momento pensábamos de que era un clan que iba a recoger el cuerpo caído de su depredador, ¿no? Pero eso lo vamos a entender ahora por una siguiente película, que sería la cuarta que debería de ver, porque ni Predator 2010 ni The Predator 2018 han sido tomadas en cuenta por Dan Trachtenberg para este nuevo canon. Sí, por más que me digas de que todo esto tiene influencia, que está en el universo expandido, en cómics, que está en el juego de Predator Underground, sí, lamentablemente nada de esto ha sido tomado en películas. Nada de esto ha sido tomado en cuenta para las películas. Así que mientras no sea tomado en películas, no puede considerarse canon. Sí, ya sé que no hable de AVP1 ni AVP2, porque no son canon, ni por los años, ni por la historia, ni porque nada las vincula, ni las liga para que lleguen a un AVP. Entonces prácticamente es un fandom que se hizo para juntar a las dos criaturas en el 2004 y 2007, 2008 creo, y pues, respectivamente, lo cual no indica que tengan una conexión directa con absolutamente nada, ni por tiempo, ni por época, ni por universo, nada. Simplemente se juntaron para que estuviesen ahí, y para que el fandom estuviese feliz de ver al Alien contra el Predator enfrentarse en la gran pantalla, que era como que para el fandom era lo mejor de ver, ¿no? O sea, era totalmente brutal ver a estos dos seres alienígenas de los 90 y los 80 enfrentándose en un live action, ¿no? Pero no son canon, no son considerados canon, ni la 2010 ni la de 2018. Dicho esto, nos llevamos al cuarto proyecto que debes de ver, o al menos debes de haberte visto para poder entender un poco lo que vamos a ver en Predator Badlands, que es Predator Killer of Killer. Es una película animada que sorprendió a muchos porque nadie la esperaba. Hombre, al final tendremos dos películas en el 2025, lo cual no me acuerdo yo haber visto nunca a nadie hacer esto por la franquicia de Depredador. Es una historia en donde nos cuenta prácticamente tres épocas diferentes, que de una manera sutil se juntan en el clímax de la película, en donde cada uno de ellos ha derrotado a un depredador y son considerados notables, por eso al final se les secuestra, ¿no?
se les secuestra para llevarlos a esta arena contra Warlock, que vemos que es un depredador que le gusta la pelea y le gusta jugar con los notables. Por eso manda a sus guardias a buscar a los notables que han derrotado depredadores para capturarlos, congelarlos y traerlos a la época actual, que no sabemos, no se especifica en dónde despiertan prácticamente estos notables, donde vemos que aparece Ursa, Kenji y Torres descongelados en una época que no se especifica cuál es, pero que salen en este coliseo, ¿no? Igual les dicen su idioma y ellos han creado una tecnología con un collarín para que puedan comprender el lenguaje de los Yauja, ¿no? Y prácticamente lo que les dice Warlord es que entre ellos se van a dar de guamazos y el que sobreviva se va a enfrentar a mí. Prácticamente eso es lo que dice, ¿no? Bueno, al final la película termina que ellos se terminan escapando, Ursa se sacrifica, la vuelven a congelar. Y en la escena postcrédito principal, o en la primera que había salido, aparecía Naru, ¿no? Y aquí viene otro tema, que aparece Naru y al final entendemos que allá por 2022 Dan Trachtenberg conecta su historia con Killer vs. Killer, porque al final son sus mismos proyectos, ¿no? Conecta su historia con Killer vs. Killer y aparece Naru congelada. ¿Qué significa eso? Pues sencillo. Fue capturada después de derrotar a Feral Predator y fue congelada y traída a este planeta desde todo ese tiempo que estuvo congelada. Y, y después modifican la escena postcrédito y agregan a Dodge y agregan a Harrigan. Por eso, aquí todos los sucesos que sabíamos del universo expandido quedan en el olvido, no son tomados en cuenta absolutamente nada, ya que son congelados después de sus victorias contra los depredadores, porque Dodge aparece joven, porque Mike Harrigan aparece joven, y son congelados después de sus victorias contra los depredadores, ¿no? Y son llevados aquí. No sabemos en qué época despiertan, pero sí sabemos de que han sido congelados luego, por la edad que figuran las animaciones, que son versiones jóvenes. Y hasta los dos proyectos de Dan Trachtenberg, la película Predator 1 y Predator 2, es todo lo que necesitas saber para poder ver Predator Badlands. Que, por cierto, si no te has enterado, Predator Badlands estará mostrando por primera vez el crecimiento de un depredador en su rango. Comenzará siendo nadie, será el protagonista de la peli. Va a un planeta llamado Gena a cazar lo imposible de cazar. Y hay un lío familiar, se nos muestran varios Yaujas en la película, se nos muestra el lenguaje Yauja en la película, se nos muestran nuevas versiones de depredadores en la película, criaturas potentes en las cuales el depredador da caza. Vemos a Weyland Yutani con los sintéticos que están en una misión muy importante en este planeta y tienen encuentros lógicamente con el Yauja, ¿no? Lo cual está epiquísimo, lo cual, o sea, porque al final juntas de a poquito va juntando dos franquicias, lo que es Weyland Yutani para Alien y ahora lo que es los Yauja de Depredador, ¿no? Tremendo. Y bueno, faltan 6 días para la película. Espero haberte informado lo suficiente. ¿Qué es canon? ¿Qué no es canon? ¿Qué necesito ver a la hora de ver para entender Predator Badlands? ¿Qué necesito ver anteriormente? ¿Cómo debo ir preparado? ¿Qué expectativas debo de tener para ver la película? Y nada, creo que Predator 1, Predator 2, Prey, Killer vs. Killer son la única base que debemos de tener con el nuevo universo de Dan Trachtenberg. Disfruta la peli. Somos Yauja Prime. Ya sabes que estaremos dándole seguimiento a Predator Badlands por completo. Todo lo que pasa con la película Predator Badlands la verás aquí. Así que si te ha gustado este video, si te ha servido para entender un poco más la franquicia de Depredador, no olvides seguirme, apoyarme y prepárate para esperar mucho más contenido. Hasta la próxima. Chao.